Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo descubrió que me acostaba con su jefe y planeó una venganza implacable. Vació mis cuentas y destruyó mi vida por completo. Nunca creí que estaría aquí, contando la historia del peor error de mi vida. Engañé a mi marido y probablemente arruiné su trabajo. Me siento fatal y sé que merezco todo el odio que él siente por mí ahora. Ni siquiera puedo mirar a mis padres a la cara. ¿Cómo les explico que le puse los cuernos a mi esposo y puse en peligro su trabajo? Mi esposo, Leonardo, no se conformó con una simple venganza. Me destrozó por completo, asegurándose de que me arrepintiera de verdad por haberle sido infiel. No dejó ni un solo detalle sin revisar, y ahora estoy empezando a darme cuenta de todo lo que he perdido. Es demasiado, pero no puedo negar que todo este lío me lo busqué yo solita. Me llamo Fight. Tengo 24 años y tengo mi propio negocio. He estado casada con Leonardo durante los últimos 2 años, después de salir juntos otros 2. Nos conocimos cuando yo tenía 20 y él 27. Leonardo es banquero y es súper inteligente y trabajador. Se esfuerza muchísimo en su trabajo, lo que hace que lo que hice sea aún peor. Engañarlo ha sido, sin duda, la mayor estupidez de mi vida. No fue un accidente. Sé exactamente cómo pasó todo y es por eso que me odio tanto ahora. A veces la gente hace cosas a propósito y luego se arrepiente, y yo no soy diferente. Por eso decidí contar esta historia de mi gran metedura de pata. Durante nuestros 2 años de matrimonio, Leonardo y yo nos habíamos sido fieles. Siempre nos apoyábamos y nunca dejamos que nuestro trabajo se metiera en nuestra relación. Curiosamente, nunca había conocido al jefe de Leonardo hasta hace unos meses, aunque había ido a su trabajo un par de veces. Él nunca me presentó a nadie allí, lo cual supongo que no es tan raro. Hace 7 meses, Leonardo recibió una invitación para la fiesta de fin de año de su banco y me pidió que fuera con él. Dije que sí, toda emocionada, sin saber que este evento aparentemente normal sería el principio del fin de mi matrimonio. Si lo hubiera sabido, ni loca habría ido. Leonardo hasta me compró un vestido rojo precioso y zapatos para la ocasión. Mi hermana, que está empezando como maquilladora, me ayudó a arreglarme esa noche. Me gustaría decir su nombre, pero quiero mantener nuestros nombres en secreto. Cuando llegamos a la fiesta me quedé con la boca abierta. Nunca pensé que una fiesta de banco sería tan elegante. El ambiente estaba chulo, y Leonardo quería presentarme bien a sus compañeros de trabajo. Antes, solo había ido a su trabajo de vez en cuando, saludando rápido a quien me encontrara. Leonardo me presentó primero a sus amigos, que fueron muy majos. Muchos de ellos dijeron lo listo que era mi esposo, y me sentí súper orgullosa porque tenían toda la razón. Antes de que Leonardo pudiera presentarme a su jefe, este tuvo que irse a hacer algo. Leonardo y yo pasamos el rato probando bebidas y comiendo. Hasta se me olvidó la persona que mi esposo quería que conociera. Pero más tarde en la fiesta, su jefe vino a nosotros y se disculpó por no poder hablar antes. No nos importó. Tengo que aclarar que el jefe de mi esposo no es uno de los dueños del banco, solo es el jefe del departamento donde trabaja Leonardo. Se llama Rafael y tiene 30 años. Cuando Leonardo nos presentó no le di mucha importancia. Noté que me apretó la mano un poco más de lo normal al saludar, pero eso fue lo único raro que vi. No se quedó mucho tiempo con nosotros antes de irse. Leonardo hablaba mucho de sus compañeros, pero nunca presumía de su jefe, así que pensé que no eran muy amigos fuera del trabajo. Seguimos disfrutando de la noche y no volví a ver a Rafael. La verdad, hasta se me olvidó que lo había conocido en la fiesta. Esa fiesta resultó ser muy normal y no exagero. No pasó nada importante esa noche. El verdadero lío empezó semanas después de conocerlo. Después de la fiesta, Leonardo y yo volvimos a casa y hablamos de todo lo que había pasado en el evento, como siempre hacemos después de salir. Unos días después, me olvidé por completo de la reunión y la fiesta. La vida siguió normal y me concentré en mi negocio. Como tengo mi propio negocio, siempre estoy buscando nuevas ideas para ganar dinero. Me gusta ganar pasta y hacer cosas productivas. Uno de mis negocios más importantes es ser dueña de un salón de belleza con mi mejor amiga. Un día tuve una visita que no esperaba. A estas alturas ya te imaginarás quién era. Rafael vino al salón. Al principio ni siquiera lo reconocí. Estaba ocupada con una clienta cuando mi mejor amiga se acercó y me dijo que teníamos un cliente que decía que me conocía. Con curiosidad fui a ver quién era. Para mi sorpresa vi a Rafael, el jefe de mi esposo, parado ahí con una chica joven. Me sorprendí tanto que tuve que mirar 2 veces porque no podía creer lo que veía.
Se presentó de nuevo y me preguntó si lo recordaba. Le dije que sí, y entonces me pidió un momento para hablar. No sabía cómo reaccionar porque se sentía raro hablar con el jefe de mi esposo sin que él estuviera ahí. La situación era aún más incómoda porque solo nos habíamos visto una vez antes. Cuando me llevó a un lado para hablar, me explicó que alguien le había recomendado mi salón. Me quedé confundida sobre cómo de repente alguien le había hablado de mi salón y cómo sabía que yo era la dueña. Mi curiosidad pudo más que yo, y le pregunté quién le había hablado de mi salón. Simplemente me dijo que se había enterado por mi esposo, que a menudo hablaba de que yo era dueña del salón. Para ser honesta, toda la conversación se sintió rara porque no sabía cómo tratar la situación con Rafael. En esta conversación incómoda, me dijo que la chica joven que estaba con él era su sobrina y que necesitaba que le arreglaran el pelo. Me explicó que había estado buscando un salón donde conociera a alguien para asegurarse de que su sobrina se quedara y se hiciera el pelo. Según él, ella solía escaparse cuando la dejaban sola en lugares. Por eso decidió traerla a mi salón cuando supo que yo era la dueña. Aunque me pareció rara su explicación, no vi problema en cuidar de una adolescente y acepté asegurarme de que se quedara hasta que él volviera a recogerla después del trabajo. Ese fue el trato que hicimos antes de que él se fuera. Mi mejor amiga se encargó del pelo de su sobrina mientras yo volvía a atender a la clienta que tenía antes. Justo 4 horas después, él volvió a buscar a su sobrina, dándome las gracias. Me pareció raro que me agradeciera tanto, porque dejar que alguien se quede en el salón durante ese tiempo es algo normal. Pero acepté su agradecimiento y no le di importancia, pensando que era una coincidencia. No quería darle más vueltas, porque parecía algo sin importancia. Incluso mi mejor amiga y yo nos sentimos contentas, pensando que nuestro salón se estaba haciendo famoso. No sabía que lo que creí que era una coincidencia estaba muy lejos de serlo. Cuando volví a casa ese día, pensé si debía contarle a mi esposo lo que había pasado. No parecía gran cosa, porque el salón siempre tiene clientes entrando y saliendo. Me pregunté si era necesario decírselo a mi esposo. Después de pensarlo un poco, decidí que era mejor contárselo, para que pudiera darle las gracias a su jefe. Quería agradecerle por venir, así que le conté a mi esposo lo que había pasado. Pero él tampoco le dio mucha importancia. Me dijo que había mencionado mi salón en el trabajo varias veces, y que por eso su jefe probablemente había decidido ir. Me dijo que le daría las gracias de mi parte, y eso fue todo. La vida siguió, y volví a concentrarme en mi negocio como siempre. Pero 2 semanas después, Rafael volvió a aparecer sin avisar, otra vez con su sobrina. Esta vez dijo que quería que le lavaran el pelo a su sobrina. Le di las gracias por volver y me puse a lavarle el pelo a la chica. A diferencia de la vez anterior, él se quedó todo el tiempo que duró el lavado. No esperaba que se quedara todo el rato, pensando que tendría que ir a trabajar. Aunque tenía curiosidad, no pregunté nada, respetando su privacidad y manteniéndome profesional porque era el jefe de mi esposo. Después de terminar de lavarle el pelo, no quise cobrarle, porque el pelo de su sobrina no estaba muy sucio y no me había costado mucho trabajo. Le agradecí que hubiera venido y decidí ayudar a su sobrina haciéndole 2 trenzas. Al principio, dudó en aceptar mi gesto amable, diciendo que los negocios deben hacerse de forma profesional sin descuentos. Insistí en que solo estaba ayudando porque el pelo de la chica no necesitaba mucho trabajo. Al final, aceptó y se fue con su sobrina. Más tarde, mi mejor amiga me sentó y me dijo que sospechaba que Rafael podría estar buscando excusas para verme. Al principio, pensé que sus comentarios eran inapropiados y hasta me sentí tonta. Ahora que recuerdo esa situación, me sorprende que me parecieran incómodos e inapropiados sus comentarios, pero terminé haciendo justo lo contrario de lo que dije. Al principio, mi mejor amiga lo dijo como una broma, sin tomárselo muy en serio. Cuando volví a casa ese día, decidí no contarle a mi esposo lo que había pasado. Tenía miedo de que si mi mejor amiga lo tomaba a broma, diciendo que Rafael podría estar viniendo solo para verme y usando a su sobrina como excusa, mi esposo podría pensar lo mismo. Quería evitar que tuviera dudas sin necesidad, así que decidí guardármelo para mí. Después de ese día no volví a ver a Rafael durante casi un mes. La verdad, hasta se me olvidaron los comentarios de mi mejor amiga. Pero cuando Rafael apareció de repente en el salón otra vez, no pude evitar empezar a entender lo que mi mejor amiga había insinuado. Ese día en particular, vino sin su sobrina y pidió verme específicamente a mí. Al principio,
Le dije que estaba muy ocupada con el trabajo porque había muchos clientes en el salón. Pensé que podía usar esa excusa para que se fuera, porque me sentía incómoda teniendo una conversación privada con él. Le dije que había muchos clientes y que estaba muy ocupada. Para mi sorpresa, me dijo que podía esperar hasta que estuviera menos ocupada. No esperaba que fuera tan paciente. Pensé que él también estaría ocupado con su trabajo y no tendría tiempo libre, pero no fue así. No le importó esperar. Decidí alargar a propósito el tiempo que pasaba con otros clientes para ver si se cansaba de esperar y se iba. Pero no se fue, amigos. Se quedó hasta que terminé de atender a todos los clientes. Mi mejor amiga me dijo que tenía que tomar una decisión, insistiendo en sus sospechas. Me advirtió que tuviera cuidado porque creía que él tenía otras intenciones. Sus palabras confirmaron lo que yo estaba empezando a sentir, que algo raro estaba pasando. Al final me acerqué a él y le pregunté por qué había venido al salón. Se dio cuenta de que me sentía incómoda y notó que mi pregunta sonaba rara. Se disculpó por venir así a mi trabajo, pero dijo que era muy importante. No puedo explicar lo incómoda y sorprendida que me sentí mientras él estaba ahí hablando conmigo. Mi mejor amiga ya me había hecho dudar y me di cuenta de que lo que estaba pasando por su cabeza no podía ser nada bueno. Me confesó que no había dejado de pensar en mí desde la fiesta cuando mi esposo nos presentó. Me dijo que había estado buscando formas de volver a verme y por eso preguntó hasta descubrir dónde estaba mi salón. Al principio, cuando empezó a hablar, intenté cortar la conversación y fingir que no me interesaba. Quería darle la oportunidad de corregir cualquier malentendido, pero él siguió firme en lo que decía, mostrando mucha seguridad en sus palabras. Me sentí muy incómoda y no sabía qué decir. Era la primera vez desde que me casé que otro hombre me hablaba así, y el hecho de que fuera el jefe de mi esposo lo hacía aún peor. Le dije que no me parecía bien que me hablara así. Le dije que iba a ignorar lo que había dicho y fingir que nunca había venido al salón ese día, porque no quería faltar el respeto a mi esposo. Lamentablemente, parece que terminé haciendo justo lo contrario de lo que dije. Incluso después de decirle que no, Rafael no hizo ningún intento de irse. Le pedí amablemente una vez más que se fuera, pero no quiso. Al final, lo obligué a irse amenazando con llamar a mi esposo. Se fue rápido, pero no sin antes dejarme su tarjeta. Aunque todo esto era muy sorprendente y parecía irreal, sabía que no podía pasar nada bueno si seguía el juego a Rafael. Parecía que solo quería usarme para divertirse. Había visto muchas películas con situaciones así y estaba decidida a no ser una víctima. Por eso me duele aún más que al final cedí, a pesar de intentar resistirme. Me cuesta mucho contar lo que hice cuando volví a casa ese día. Sé que probablemente me van a juzgar y criticar mucho y creo que me lo merezco. Decidí no contarle a Leonardo lo que había pasado en el salón. Tomé esa decisión porque sabía que si le contaba, sospecharía. Me daba mucha vergüenza y no quería crear problemas en su trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael sabía perfectamente que no le diría nada a Leonardo por ser su jefe. En el trabajo, entendía que yo intentaría proteger el ambiente laboral de Leonardo, y eso explicaba por qué estaba tan seguro de poder seguir viniendo. Voy a contar todo más rápido. Después del día en que Rafael me dijo lo que sentía, empezó a venir al salón todas las semanas, sin falta. Hasta mi mejor amiga se dio cuenta y me dijo que debería contárselo a Leonardo, pero decidí no decir nada. Tal vez, en el fondo, me gustaba que viniera tan seguido, y eso me da mucha vergüenza ahora. Decidí no confiar en Leonardo y seguir dejando que Rafael viniera, fingiendo que no pasaba nada, aunque mi mejor amiga me advertía una y otra vez. Rafael no solo venía a verme, siempre traía regalos y cosas. No puedo explicar por qué o cómo esto se volvió tan normal. Tontamente, menos de un mes después de que empezara a venir seguido, comencé a hablar con él. Como también trabajo los fines de semana en el salón, Rafael me visitaba cuando no estaba trabajando. Durante sus visitas, hablábamos durante horas de muchas cosas. Varias semanas después de que empezara a venir, comenzó a invitarme a su casa, y tristemente acepté. Nunca dejé que Leonardo sospechara nada. Me siento muy avergonzada de lo que hice y apenas puedo creer lo bajo que caí. Fue durante una de estas visitas a la casa de Rafael que las cosas fueron demasiado lejos, y ese fue el momento en que oficialmente engañé a mi esposo. Tan pronto como pasó, me di cuenta de lo que había hecho y salí corriendo de su casa. Me sentía tan asqueada conmigo misma que me bañé varias veces. Al volver a casa, sentí que había hecho algo imperdonable.
Y en cierto modo, así es. Engañé a mi esposo con su propio jefe, y no hay excusa para eso. Acepto totalmente que recibí lo que merecía. Después de lo que pasó en la casa de Rafael, no fui al salón durante casi un mes. Bloqueé su número e hice todo lo posible por evitar cualquier cosa relacionada con él. Incluso evité que mi esposo me tocara durante días por la culpa que sentía. Fue un momento muy difícil, pero sabía que me lo había buscado yo sola. La culpa que sentí fue solo el comienzo, y el castigo que mi esposo me dio después fue brutal. No debería haber esperado menos. Sabía que tenía un matrimonio genial sin ningún problema, y aún así, seguía preguntándome por qué hice lo que hice. No podía encontrar una razón que explicara por qué tomé ese camino. Me resistí durante mucho tiempo y no quería ceder, pero tristemente lo hice. Incluso cuando empezó a venir al salón regularmente, me decía a mí misma que era solo una distracción, una forma de entretenerme. Ahora me doy cuenta de que era solo una excusa que me llevó a engañar a mi esposo. Poco a poco cedí sin darme cuenta. Fingí que era algo pasajero, una forma de divertirme, pero todo fue mentira. No puedo seguir engañándome y fingir que no sabía a dónde iba a llevar todo esto. ¿Por qué más dejaría que un hombre que me dijo abiertamente que le gustaba siguiera viniendo? No soy tonta. Sabía que él quería algo de mí, y tontamente se lo di, poniendo en peligro mi matrimonio, mi respeto por mí misma y mi lealtad. Aunque me sentía muy culpable y me compadecía de mí misma, nunca pensé que mi esposo pudiera saber todo lo que estaba pasando. No tenía ni idea de que él sabía todo lo que había estado haciendo. Creía que lo mantenía en secreto, pensando que solo lo descubriría cuando yo finalmente tuviera el valor de confesárselo. Para ser completamente honesta, si alguien me preguntara si realmente había planeado decírselo a mi esposo, admitiría que nunca se me pasó por la cabeza. Sabía que la verdad saldría a la luz de una forma u otra, pero no tenía el valor para ser sincera. Por eso creo firmemente que merezco las consecuencias de mis acciones. Seguí mintiéndole a la cara, fingiendo que todo estaba normal. Lo que es aún peor es que mi esposo sabía toda la verdad y había descubierto por su cuenta que le había sido infiel con su jefe. Si te preguntas cómo lo descubrió y cómo me enteré de que lo sabía, te lo contaré. Como dije al principio de esta historia, mi esposo es muy inteligente. Y es totalmente cierto. Es muy listo y se da cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Así que es imposible ocultarle algo. No se le escapa ni el más mínimo detalle, y así fue como sintió que algo andaba mal. Hace exactamente 2 meses me llevé una sorpresa enorme cuando Leonardo hizo algo muy atrevido. Verás, Leonardo trabaja como banquero, así que tenía sentido que yo confiara mis finanzas al banco donde él trabaja. También se encarga de mis impuestos y maneja todo lo relacionado con mi dinero, básicamente controlando todas mis finanzas por su trabajo. Cuando recién me casé con él, gastaba mucho sin pensar. No es que ganara mucho dinero, solo lo normal, pero solía gastar sin control, comprando cualquier cosa que me gustara. Pero después de casarme con mi esposo, él empezó a enseñarme sobre ahorrar. Me enseñó sobre finanzas y cómo ser una empresaria más responsable. Sus consejos me ayudaron mucho, por eso empecé a confiarle la mayoría de mis asuntos de dinero y ahorros. Puedes llamarme tonta, pero hubo veces en que decidí darle mi dinero solo por si acaso me daban ganas de gastarlo sin pensar. Nunca me preocupé porque él tenía su propio dinero y cada vez que realmente necesitaba el mío me lo devolvía. A veces, hasta me daba dinero extra cuando lograba ahorrar mucho. Nunca imaginé que la confianza que teníamos finalmente me llevaría a perderlo todo. Entonces un día me sorprendió con un gasto enorme. Como dije, tengo mi propio negocio, así que una gran parte de mi dinero está en el banco. Mi esposo sabe mi PIN y como mencioné antes, él maneja la mayoría de mis asuntos de dinero. De vez en cuando, le daba dinero para que lo guardara en su cuenta. Ese día en particular, todos mis ahorros habían desaparecido. Prácticamente no me quedaba nada y sentí como si estuviera mirando al vacío. Estaba en el salón en ese momento y casi salí corriendo a casa. No necesitaba que nadie me dijera qué había pasado con mi dinero. Solo había una persona que sabía mi PIN y tenía control sobre mis finanzas, y ese era mi esposo. Mis sospechas eran ciertas. Cuando llegué a casa él no estaba, así que tuve que esperar a que volviera. Cuando finalmente regresó, le pregunté sobre mi dinero desaparecido, y ahí me llevé otra sorpresa enorme. Mi esposo me dio una bofetada muy fuerte, haciéndome retroceder asustada. La rabia que vi en sus ojos me asustó mucho, y todavía puedo recordar claramente cómo se veía de enojado.
Movió la cabeza un poco y me dijo algo que me dolió muchísimo. Dijo que casarse conmigo había sido el peor error de su vida. Esas palabras me hirieron profundamente y no puedo explicar el odio que vi en sus ojos. Leonardo me miró con desprecio total, llamándome tonta y diciéndome que era una cualquiera y una estúpida. Me quedé completamente muda, sin poder decir ni una palabra. Estaba tan sorprendida que no podía hablar y supe que no había nada que pudiera decir que tuviera sentido. Siguió diciéndome que sabía de mi infidelidad desde hace tiempo. Sí, amigos, lo había sabido por un tiempo. Me regañó por pensar que podría engañarlo y salirme con la mía. Nunca había visto a Leonardo tan enojado como ese día. Nunca pensé que podría ponerse así de furioso. También me sorprendió mucho que hubiera descubierto mi aventura. Me explicó que había sospechado algo cuando le mencioné que su jefe había visitado mi salón. Al parecer, no se llevaba bien con su jefe, así que cuando oyó que su jefe había estado en mi salón, empezó a sospechar. Había contratado en secreto a alguien para que me vigilara, y esta persona le había estado dando informes sobre lo que yo hacía. Incluso el día que fui a casa de Rafael, Leonardo lo había sabido. Me quedé atónita y le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Me dijo que prefería dejarme pensar que no sabía nada, planeando su venganza. Le pregunté por qué no había hecho algo antes de que Rafael y yo llegáramos tan lejos. Leonardo me respondió que no le importaba lo que yo hiciera, quería saber si le sería fiel, y ya tenía su respuesta. Entonces me soltó una noticia bomba, diciéndome que todo el dinero que había ahorrado con él y el dinero que tenía en su banco ahora era suyo. No podía creer lo que estaba oyendo. Leonardo no cambió de opinión, aunque le supliqué. Me di cuenta de que mi mejor amiga también tenía su dinero en su banco y sabía que pronto vendría a reclamarlo. Sentí como si el mundo se hubiera detenido y me encontré en medio de un caos total. Antes de que pudiera pensar bien, Leonardo puso los papeles del divorcio sobre la mesa. Vi claramente que ya había firmado los papeles. Me sentí indefensa, dándome cuenta de las consecuencias de mis acciones. Le rogué a Leonardo que me perdonara, diciéndole que me arrepentía mucho de todo lo que había hecho para lastimarlo. Pero Leonardo dejó claro que nunca me perdonaría. Para empeorar las cosas, me exigió que me fuera de la casa inmediatamente. No tenía a dónde ir y estaba sin dinero, pero a él no le importó. Aunque había sido un día horrible, me armé de valor para preguntar sobre la situación en su trabajo. Leonardo me miró a los ojos y me dijo que no haría nada. Creía que no valía la pena arriesgar su trabajo por mí. Pero yo sospechaba que podría estar mintiendo, sabiendo que probablemente haría algo. Me preocupaba cómo afectaría a su carrera porque los hombres suelen ser orgullosos y rara vez dejan pasar estas cosas. Me sentía muy culpable y la idea de que él perdiera su trabajo por mi culpa me pesaba mucho. Leonardo dejó muy claro que había sido un error estúpido. Esas fueron sus últimas palabras antes de echarme de la casa. Han pasado 2 meses y me encuentro sumida en la autocompasión. Sorprendentemente, Rafael nunca me contactó, aunque probablemente se enteró de lo que pasó. Los chismes se extienden rápido y estoy segura de que toda la ciudad sabe la verdad. Me di cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en un peón en su juego. Tenía problemas en el trabajo con mi esposo y decidió usarme para molestarlo. Fui lo suficientemente tonta como para caer en la trampa y terminar como daño colateral. Finalmente, firmé los papeles del divorcio. Y nuestro proceso de divorcio todavía está en marcha. No tengo idea de cómo sobreviviré las próximas semanas, pero supongo que lo aguantaré, como he aguantado estos últimos 2 meses. En este momento no sé qué hacer después. La culpa me está comiendo por dentro. Tengo una cita en el juzgado en unos minutos, así que terminaré esta actualización aquí. Daré otra actualización cuando el divorcio esté finalizado. Actualización 1. Ahora estoy oficialmente divorciada. Es difícil creer que mi matrimonio ni siquiera duró 3 años. No puedo entender cómo dejé que todo esto pasara. Estoy completamente destrozada. Pueden estar seguros de que los comentarios fueron tan duros como esperaba, pero no esperaba nada diferente. Todos dijeron lo que yo pensaba que dirían. Sin embargo, agradezco los comentarios porque me han hecho querer mejorar como persona, aunque ha sido muy difícil. El divorcio se completó hace unos días, y como no teníamos hijos, fue menos complicado. Recibí una pensión, aunque fue muy poca. Puede que suene que quiero más dinero, pero ¿qué otra opción tengo? Leonardo se llevó hasta el último centavo que me pertenecía. Ahora estoy sin dinero y le debo mucho a mi mejor amiga.
Intenté hacer algo legal, pero como no tengo dinero para un abogado, mis padres me dijeron que lo dejara así. Mis padres están muy tristes y no quieren hablar conmigo. La única persona que me ha entendido un poco es mi mejor amiga. A menudo me recuerda el dinero que le debo y está enojada conmigo, lo cual entiendo, pero es lo suficientemente buena como para dejarme quedarme con ella. Hace poco me enteré de que hubo muchos problemas en el trabajo de Leonardo. Al parecer, Leonardo ya tenía problemas con su jefe, ya que su jefe no es dueño del banco y solo es el jefe del departamento de Leonardo. No pudo arruinar la carrera de Leonardo como yo temía. Leonardo todavía trabaja en el banco, y eso solo hace que me sienta peor conmigo misma. Leonardo y su jefe están tratando de mantener una relación profesional en el trabajo, y las cosas no han cambiado mucho para ellos. Mientras tanto, yo estoy sufriendo las consecuencias de lo que Rafael y yo hicimos. La única diferencia es que Rafael parece no haber sufrido lo mismo que yo. No puedo encontrar las palabras para decir lo mucho que me odio a mí misma en este momento, pero creo que sería una narcisista si no me sintiera mal. Me odiaría si no sintiera nada de arrepentimiento por lo que hice. Ahora mismo estoy concentrándome en mi negocio para poder pagarle a mi mejor amiga. Voy a terminar esta actualización aquí, amigos. Esto es lo que ha estado pasando en mi vida. Agradezco haber decidido contar mi historia. Gracias a todos por leerme.